Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. En esta ocasión, privilegiados los reporteros MX de poder conversar con un hombre que pues, ha sido prácticamente de todo en el Estado mexicano: diputado, senador, jefe de gobierno, y ahora en esta nueva etapa, en el futuro gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada Molina, titular de una nueva secretaría, y nosotros contentísimos de averiguar qué es lo que va a suceder en este nuevo gobierno, en esta nueva secretaría en manos del licenciado Alejandro Encinas. Don Alejandro, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, es un gusto estar con ustedes aquí en MX. En mes patrio y ya preparando el gobierno de transición, ya viene lo bueno. Estamos a 25 días de entrar en funciones el nuevo gobierno con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, a la cabeza. Y la verdad que todo el equipo muy entusiasmado porque estamos convencidos de que va a haber un relanzamiento de un proyecto político desde la izquierda que no solamente va a dar continuidad a lo bien hecho, sino también a crear cosas nuevas en las políticas de la ciudad. Entonces yo creo que hay mucho entusiasmo y más allá de echarle imaginación y creatividad, le vamos a echar mucho trabajo con la gente en el territorio y resolver pues, los problemas estructurales que son muchos aquí en la ciudad. Un ciclo se cierra y otro nuevo se abre. Antes de hablar de este nuevo, pues también se cierra el ciclo de lo que se ha conocido como el primer piso de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde usted pudo ser subsecretario en Gobernación. ¿Cómo finaliza ante sus ojos el gobierno del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que cierra muy bien el presidente y no me refiero solamente a la enorme aceptación popular que tiene, más del 70% en las encuestas, sino a resultados muy puntuales en materia de economía. No solamente estabilidad económica, sino un escenario muy favorable para el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, una disminución significativa de la pobreza, creo que es de los grandes avances, más por el énfasis que se puso en la política de combate a la desigualdad desde el inicio del gobierno, el desarrollo de infraestructura que había sido abandonada en el país, y no solamente es el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico, sino las presas que se construyeron, los distritos de riego. Yo creo que hubo una inversión pública en materia de infraestructura muy importante y creo que es un legado significativo y una muy buena plataforma para el relanzamiento del proyecto con Claudia a la cabeza. Hay columnistas y los agoreros del desastre que aseguran que esta etapa final del sexenio, estos últimos meses, le van a heredar tanto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum como a la jefa de gobierno electa Clara Brugada un desastre, o por lo menos un escenario complicado para que inicien sus administraciones. ¿Lo ve así? Bueno, todo inicio de gobierno es difícil. Por supuesto, en las transiciones, bueno, los procesos electorales primero, los resultados y las transiciones siempre son fenómenos de tensión política, de reacomodos, particularmente en el caso de una oposición inexistente ahora en estos momentos en el país, y por supuesto de generación de expectativas de cómo se va a iniciar. Sin embargo, el escenario macroeconómico, el escenario de gobernabilidad, la estabilidad política, financiera que tiene actualmente el gobierno federal, da, sin lugar a dudas, bases muy sólidas para que continúen las labores de gobierno, todo el trabajo institucional, con estabilidad y con un impulso nuevo. Las dos características, o por lo menos las dos opiniones que más he escuchado referente a ambos gabinetes, tanto el federal como el de la Ciudad de México, son que son gabinetes muy académicos, muy especializados en cada área a la que van a estar destinados. Bueno, yo creo que hay cuadros técnicos muy importantes, particularmente en el gabinete del gobierno federal, en las áreas de desarrollo rural, quienes estarán al frente de los temas del agua, gente muy calificada, sin lugar a dudas, pero que tiene también experiencia en la administración pública. Y en el caso de la ciudad, creo que aquí sí es más claro, no solamente que es gente que tiene una buena formación profesional, sino que es gente que está vinculada a los distintos movimientos sociales. En su mayoría, los integrantes del gabinete venimos de procesos muy largos de formación política, de trabajo social aquí en la ciudad, y aún gente joven que tendrá sus primeras experiencias en la administración pública, como Julia Álvarez y Casa, que va a ser una muy buena secretaria del Medio Ambiente. Es una mujer joven que viene
de los movimientos sociales, del ambientalismo, del feminismo, de la lucha por las libertades y los derechos políticos, muy importante. Nelly, en Pueblos y Barrios Originarios, pues tiene una larga trayectoria a pesar de su edad, que es muy joven. Ella fue constituyente aquí en la ciudad. Ella trabajó con nosotros allá en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en la Secretaría de Gobernación. Es gente que, a pesar de su juventud, tiene muchísima formación. Entonces yo soy muy optimista porque se van a conjugar gente muy joven, el caso de Manola en la Secretaría de Desarrollo Económico, ella es la más joven del gabinete, 29 años de edad. Qué envidia tener esta oportunidad, la va a aprovechar sin lugar a dudas. Y la experiencia que pues, ya tenemos los que tenemos más años en la función pública o en el trabajo profesional, Nadine Gassman, una médica de primer nivel con reconocimiento internacional en la Secretaría de Salud, Pablo Llanes en la Secretaría de Educación, es un viejo lobo de mar que ha estado ya no solamente en el gobierno de la ciudad, sino también en espacios de agencias internacionales como la CEPAL, Miriam en la parte de gestión de riesgos, un servidor. Se va a conjugar experiencia con juventud, con una conducción de una mujer que es Clara, que se formó desde muy joven en el movimiento social, con la gente que conoce los procesos de organización, de construcción de ciudadanía, de construcción de esta ciudad, que va a ponerle un sello muy peculiar al gobierno de la ciudad. Desde el siglo XXI, prácticamente todo lo que lleva el siglo XXI, la ciudad, la capital, ha sido gobernada por la izquierda. Así es. Omitiendo ese lúgubre. Un tropezón que tuvimos de 6 años. Que tuvimos la culpa porque también lo impulsamos, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad. Entonces, asumir ese periodo también como un error de la izquierda, pero al final dentro de la izquierda. Sí. No, ya tenemos 27 años de gobernar la ciudad, desde 1997, con el triunfo del primer gobierno electo democráticamente, el ingeniero Cárdenas. Hay muchas generaciones ya de jóvenes de la Ciudad de México que no conocieron al PRI, han conocido gobiernos del PRD y de Morena. En ellos hemos formado parte, pues, el hijo Cárdenas, Andrés Manuel, Claudia, Marcelo, un servidor, o sea, Clara, es un grupo. Y ahora Martí. Y Martino, pues bueno, Martí, por supuesto, un papel desde el inicio del movimiento. Y la verdad es que hay que aprovechar esa experiencia que hemos venido construyendo, reconociendo lo que se ha hecho bien, pero también reconociendo lo que se ha hecho mal. Y no basta decir que tuvimos un tropezón en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, sino significa reconocer dónde estuvieron los problemas y ahora enfrentarlos. Muchos de ellos ahora nos van a tocar en materia de desarrollo urbano, la planeación, los usos del suelo, los programas de vivienda, etcétera. Pero creo que no solamente habrá que remontarlo. Y lo otro que es importante, también hay que hacer una política de construcción de memoria. Porque haber logrado apenas en 1997 el primer gobierno democrático, haber logrado apenas hace 7 años, en 2017, la primera constitución de la Ciudad de México, es el resultado de la lucha de muchas generaciones de la izquierda, de fuerzas progresistas, de gente democrática, que no están en el imaginario de los nuevos electores, de los jóvenes que no conocieron lo que fueron los gobiernos autoritarios, que ven el movimiento del 68 como algo muy ajeno. Bueno, ya no digamos el movimiento del 68, los sismos del 85, pues muchas de estas generaciones no habían nacido, no conocieron esa insurgencia ciudadana derivada de la ausencia de gobierno, y vamos a tener una doble tarea de recuperar la memoria y asumir nuevos rumbos para que con la experiencia construida estos 27 años pueda despegar de manera más significativa nuestra ciudad. Le resaltaba este dato del siglo XXI, al principio de los 2000, porque usted formó parte de ese gobierno de principios de los 2000, desde el 2000 al 2005. Yo desde el 97, yo llegué con el ingeniero Cárdenas como secretario del Medio Ambiente. No más, o sea, prácticamente he estado desde el inicio. Desde el inicio. ¿Qué tanto ha cambiado del 97 al 24 en la ciudad? Muchísimo. Yo creo que en la ciudad hay muchos cambios. El primero, evidentemente, son las formas de gobierno. Quedó atrás el régimen autoritario, represivo del PRI, una enorme intolerancia, donde todo lo copaba, había una malentendida hegemonía de un partido de Estado, en donde no se permitía ningún tipo de disidencia, donde no había posibilidad de ejercicio de derechos
democráticos de los habitantes de la Ciudad de México, igual que el resto del país. Aquí no elegíamos a nuestras autoridades. La primera elección fue en 1997, cuando dejamos de ser un departamento del gobierno federal y con muchas limitaciones. No logramos tener jefes delegacionales electos hasta el 2000. Y porque eran designados primero por el presidente. Esta fue la ciudad del presidente toda la vida, hasta el 97, en el 2000 se eligieron por primera vez a los jefes delegacionales, ya elegimos alcaldes por tercera ocasión a partir del 2018, entonces las formas de gobierno han cambiado, se ha construido un gobierno local, hay un ejercicio democrático, hay un reconocimiento de la pluralidad política del país que nadie puede subestimar. Tan es plural y tan reconocida esta pluralidad en la ciudad que en la Constitución que logramos en 2017 prácticamente fue aprobada por consenso. Consenso de todos los partidos políticos representados aquí en la ciudad, y eso habla de los cambios profundos respecto a lo que fue un gobierno autoritario del PRI con estos gobiernos de carácter democrático. Y ha cambiado en su infraestructura, en su equipamiento. Esa ciudad, después de los sismos del 85, estaba en el abandono. Yo recuerdo cuántos años estuvieron tiradas ahí las traves de construcción de la línea B del metro. Durante todo el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, y cómo fue hasta 99-2000 que el nuevo gobierno terminó la construcción de la línea B del metro, que estaba totalmente abandonada. Como cuando llegó el gobierno de Lejeo Cárdenas, uno de los principales programas fue el de bacheo de la ciudad, porque parecía una ciudad bombardeada. Y hoy ha habido no solamente mejoramiento en el equipamiento, en la infraestructura de vialidades, guarniciones, banquetas, alumbrado público, sino ha habido una muy importante recuperación de espacios públicos y de convivencia de la ciudadanía. Con Andrés Manuel, cuando llegamos, por ejemplo, al gobierno en el 2000, todavía estaban los escombros del sismo de 1985 en la Avenida Juárez, del derrumbe del hotel Paseo de las Alameda, de la Plaza de las Américas, del hotel Alameda, que desde el 85 habían mantenido como un terreno baldío esta parte tan importante en la principal zona céntrica de la ciudad. Ahí se hizo, en acuerdo con el gobierno federal, con empresarios, con la UNAM, pues todo lo que fue la construcción de la Plaza Juárez, donde hoy está la Cancillería, donde está el archivo de notarías, en este templo histórico de Corpus Christi, donde está el Museo de Memoria y Tolerancia. A cambio de ese edificio, Relaciones Exteriores nos dio en aquel entonces con Vicente Fox la Torre de Tlatelolco, donde está el Memorial del 68, el Centro Cultural Universitario, que el único que está en el norte del país, de la ciudad, por parte de la UNAM, y son reflejos de los cambios que ha habido. Pero también ha habido una política de desarrollo social que desde que se estableció el primer programa para apoyo a adultos mayores, a madres jefas de familia y a personas con discapacidad, cambió entre el 2001 y el 2006 la vida de la gente. Los viejitos que cuando estábamos con Lejeo Cárdenas y con Andrés Manuel, el gobierno, nos dejaban abandonados en las salas de espera de los hospitales, en las iglesias, incluso algunos en la calle, se volvieron de nueva cuenta sujetos activos. El principal impacto de ese programa no fue la distribución de recursos justos para gente que lo necesitaba, sino su reivindicación como sujetos activos del núcleo familiar. Y creo que eso son de las grandes transformaciones que poco se valoran, independientemente de los programas que han continuado, en el caso de Claudia, con mi beca para empezar y este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que es una ciudad donde ha disminuido la pobreza, donde todavía tenemos problemas de desigualdad importantes, y pues son los retos que tenemos que continuar a futuro. Ahora, ¿qué le ha pasado al debate político aquí en la Ciudad de México? Históricamente siempre ha sido la cuna del debate férreo, de la toma de las plazas públicas, pero de un tiempo acá, no sé si sea en cierta medida por el avance de la tecnología, de las redes sociales y demás, es impresionante ver cómo una gran cantidad de población es víctima de noticias falsas y de repente puede creer estos asuntos de que ustedes
van a privatizar la propiedad privada, Sí, que le van a quitar a la gente sus casas. Y parece paradójico, pero es más difícil salir a desmentir el hecho que a dar la mentira en un primer lugar. Y muchos, incluido el presidente López Obrador, tienen un criterio de que hay una especie o indicios de derechización de la ciudad para poder creer ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que aquí hay dos factores. Uno, lo decimos mucho en broma, es que los que hacíamos el debate y los estados de las movilizaciones éramos nosotros y ahora estamos en el gobierno. Y era donde se concentraba el debate fundamentalmente. Pero el segundo, que es muy delicado, es la ausencia de una oposición con ideas. Yo creo que lo que hemos vivido en este proceso electoral es el fin de un sistema de partidos que ya cumplió su ciclo, donde el pragmatismo y el oportunismo de las burocracias dirigentes de los partidos debe llegar a su fin. Es inconcebible una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, de partidos que no solamente tienen concepciones distintas de la vida, sino... ¿Creyó que en algún momento le iba a tocar ver la fusión oficial de estos tres partidos? No, que fue al mismo tiempo su perdición. Sí. El PRI, que fue un partido hegemónico, que hoy está reducido a la mínima expresión y que se la pasa expulsando a todos sus dirigentes. El PAN, que surgió contra la política de reforma agraria, de educación socialista, de expropiación del petróleo del general Lázaro Cárdenas, hoy asociado con el PRI. Y el PRD, que surgió en realidad de un movimiento contra la política neoliberal, que fue la ruptura de la corriente democrática del PRI por las políticas neoliberales que está impulsando Miguel de la Madrid, hoy asociado a los principales promotores del neoliberalismo. O estaba, porque ya murieron. Y qué bueno, yo creo que no es para festejar. ¿No le dolió? Por supuesto, pues yo trabajé 25 años en la conducción del PRD, cosa que duele, hay que tenerlo claro, pero también hay que tener claro que hay que cerrar ciclos. Y cuando hay un proceso de deterioro, de descomposición de un proyecto político, es mejor que se finiquite, aunque hayamos perdido, por ejemplo, con la pérdida de registro del PRD, el registro que el Partido Comunista ganó en 1979, y que fue el que le permitió la existencia del PRD. Bueno, pero esa visión patrimonialista debe quedar atrás. Los proyectos políticos deben de deberse a la gente y a sus objetivos. Cuando tú renuncias o abandonas esos proyectos, pues tú mismo estás cavando tu propia sepultura. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. No hay oposición. Hay un pragmatismo que ha dominado la vida política, hay un círculo rojo que se la pasa viendo el ombligo y no entiende qué pasa en el resto del país. ¿No hay polarización? Polarización. Por lo menos aquí en la ciudad. Pues con un presidente que tiene el 70% de aceptación frente a un 30% que suma toda la oposición, no veo una polarización. En todo caso, hay una concentración de la mayoría muy consolidada. Y en el caso de la ciudad, esto de que se está derechizando la ciudad, yo no lo comparto. Hay que reconocer que históricamente el PRI y el PAN tienen una base social y electoral formada aquí en la ciudad. El PAN fue el partido de oposición que más se desarrolló en la Ciudad de México en la época de la proscripción de los partidos de izquierda. Sí. Eso, el primer diputado de mayoría opositor en la Ciudad de México fue el PAN en la delegación Benito Juárez. Eso hay que tenerlo claro. Y eso le permitió conformar una base electoral que hasta la fecha se mantiene. Pero evidentemente aquí la construcción de una corriente de izquierda que se fue formando durante muchas décadas, hay que recordar que el PRI, que el PAN, que el Partido Popular Socialista, que el PAN, tuvieron diputados de partido durante mucho tiempo, hasta los años 70, que vino la reforma política en serio que permitió la pluralidad. Eso les permitió tener su base social. Ahora, el PRD también construyó la suya. Y sumados PRI, PAN y PRD en este proceso electoral, como lo hicieron hace 3 años, pues evidentemente sumaban, porque ahora restaron después de estas elecciones un polo electoral importante, pero que se desdibujó. Y lo que tienen que entender la oposición es que este desdibujamiento pues es lo que ha llevado a
a un fracaso. No escuchan a la gente, solamente ven el interés inmediato, quieren quedar bien con un sector de la población, abandonando los principios que les dieron origen. Ahora, hay lugares que ni con calzador han logrado entrar. Creo que no son más de 50 municipios en todo el país, diagonal alcaldías, en los que Morena, después de casi una década de estar participando en elecciones, no ha podido ganar. Y una de ellas es justamente la hoy alcaldía Benito Juárez. Aunque hemos sido muy competitivos, ¿eh? Sí. No hemos ganado Benito Juárez. Pero 10 años todavía sí, no se todavía puede. No se logra. ¿Por qué? Yo creo que porque hay un bastión electoral ahí consolidado. Yo creo que hay que reconocer que hay una composición social en esa demarcación territorial que tiene una identidad partidaria, no de ahora, de hace mucho tiempo. Esto tiene que ver cuando vino el cambio de nombre y la creación de las delegaciones. Ahorita no me acuerdo el nombre, quién era el presidente, pero como ahí donde se concentraba el voto en favor del PAN, por eso le pusieron Benito Juárez, el PRI, por eso. Y los límites de Benito Juárez que terminaban en Tlalpan los ampliaron hasta otra avenida que justamente frente a esta población política PRI-PAN en aquel entonces le pusieron Plutarco Elías Calles. No. O sea, aquí hay historia, o sea... No, ya me di cuenta, Esa no se la sabía, muy poca gente. Por eso se llama Benito Juárez y por eso existe la calle Plutarco Elías Calles, para delimitar dónde el PRI veía la concentración del voto panista. Con razón anda lloviendo en Oaxaca, don Benito está que se lo lleva... Así es, wow. ¿no? Pero así esa es parte de la historia. Ok. Entonces no hay que sorprenderse. Y esa es una ciudad plural. Ese es el centro político, económico, financiero, educativo, hospitalario de México. Aquí están todos los sectores sociales, ¿no? Pero sí se ha conformado ya una mayoría muy estable que no solamente remontó la elección que se presentó hace 3 años, en el 2021, sino que ahora tiene una mayoría calificada federal y local. No solo los capitalinos, esto pasa normalmente con todos los mexicanos, nos toca ver al político o a la política en actividades públicas, la forma que tiene que expresarse para refrendar una idea, un proyecto, pero usted, que va a trabajar muy de la mano con Clara Brugada, ¿qué nos puede decir de la jefa de gobierno? ¿Quién es? ¿Está aprobada? Usted que también tuvo la oportunidad de gobernar la ciudad, ¿qué opina de Clara? No, yo tengo la mejor de las opiniones, por algo estoy aquí. Yo estoy convencido que ella va a encabezar un proyecto de desarrollo, de un nuevo desarrollo en la ciudad, con un énfasis en la política social, en el mejoramiento y el bienestar de las personas. Y es una mujer que tiene una enorme trayectoria. Yo la conozco desde hace muchísimos años. Ella desde muy joven, estudiando la licenciatura de Economía en la UAM, decidió irse a vivir San Miguel Teotongo, una de las colonias más marginales en aquel momento de nuestra ciudad, a dar clases, a ayudar en los procesos de organización, de urbanización y construcción de las viviendas de una de las zonas que fueron excluidas en el desarrollo de la ciudad. Y eso le permitió tener un acercamiento y una sensibilidad muy importante con la comunidad. Tan es así que sigue viviendo ahí. Yo creo que ese es uno de los mejores indicadores de la calidad de persona y la calidad humana que tiene Clara, a pesar de que ha sido funcionaria pública, ha sido diputada local, ha sido diputada federal, y entonces eso le ha permitido además conocer toda la ciudad. Por lo general la gente se refiere a su paso como jefa delegacional en Iztapalapa y 2 alcaldías en las que ha gobernado, y bien una de las demarcaciones más pobladas de la ciudad, pero tiene experiencias en la Procuraduría Social y en otras áreas muy importantes. Yo destacaría, por ejemplo, su papel como vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ahí compartimos la mesa directiva, estaba el presidente, ella estaba vicepresidenta, y la verdad ¿Y qué tal como compañera? ¿Y qué tal como compañera? Excelente, excelente. Persistente en sus ideas, firme en sus convicciones, peleando siempre los contenidos de la Constitución, y la verdad es que ella hizo un gran trabajo para lograr nuestra Constitución.
Era una mesa directiva que compartíamos también con Berta Luján, que era una de las secretarias, gente del PAN y del PRI, pero pues, logramos construir por consenso, por una enorme mayoría calificada, esa Constitución. Entonces, tiene una formación profesional, política, social, institucional y de gobierno que hoy va a expresarse desde la jefatura en la conducción de un proyecto que innovará nuevas políticas. El caso de las utopías es algo más que la construcción de infraestructura social, cultural, recreativa, de prevención de salud, de prestación de servicios dentro del sistema público de cuidados. Es un concepto de ciudad, en donde el gobierno debe de atender todos los espacios que requieren del cuidado, de la atención a las vulnerabilidades de la población que lo requiere en estos momentos. Pero que al mismo tiempo toda esta conducción de recuperación de espacio público, las tareas de alumbrado, de bacheo, de construcción de corredores seguros para las mujeres, tienen que ver con la construcción de ciudadanía, la construcción de comunidad, en donde todos tengamos la posibilidad para gozar y disfrutar nuestra ciudad. Cuando se anunció el gabinete, muchos estábamos pensando que tanto a nivel federal como aquí en la capital, pues estaba tirando la casa por la ventana. Ya pues parece la costumbre que por lo menos en esta segunda etapa de la 4T se estén creando nuevas secretarías, la Secretaría de la Mujer en el caso federal, CONACYT pasa a ser una Secretaría de Estado, y en el caso aquí de la ciudad parece que se han creado secretarías conforme a problemas estrictos que ya está teniendo la ciudad, una Secretaría del Agua, pero también, que es el caso de usted, una Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Y Ordenamiento Territorial. Sí. Para los mortales, que somos todos nosotros, excepto usted. Sí. No, también soy mortal y estoy mucho más cerca que tú. ¿En qué se va a desempeñar este cargo? ¿Cuál es la función, bien, el objetivo, la visión? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, primero esto de aventar la casa por la ventana es muy relativo, porque las nuevas secretarías van a crearse a costos compensados. Es decir, no va a haber una erogación presupuestal adicional. Ok, la van a La Secretaría de Vivienda, por supuesto, va a asumir las tareas que estaban actualmente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de política y planeación de las normas y los instrumentos para el desarrollo y la construcción de vivienda en la ciudad. Ahí va a estar sectorizado el Instituto de Vivienda de la ciudad. Ahí terminará sus trabajos la Comisión de Reconstrucción que atendió toda la problemática de los sismos, y todo esto va a ser con el personal, el presupuesto que se tenía, pero con atribuciones mucho más consolidadas, más fuertes. La Secretaría del Agua será lo propio, va a asumir como el órgano centralizado que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero también va a fortalecer todo lo que es el rediseño de la gestión hídrica de la zona metropolitana de la ciudad en coordinación con el gobierno federal y los estados de México y de Hidalgo. En el caso de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, de Planeación y Ordenamiento Territorial, vamos a asumir las funciones de SEDUVI y se va a trasladar la Dirección de Regularización Territorial que estaba en la Consejería Jurídica y la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana que estaba en la Secretaría de Gobierno, para no tener costos adicionales. Todo va a ser a costos compensados. Eso es muy importante porque se mantendrá la política de austeridad y de racionalidad del gasto en la ciudad. Y la Secretaría, esta nueva Secretaría, que se llama de Planeación, Ordenamiento Territorial y de Coordinación Metropolitana, tiene como esos tres objetivos: retomar el principio de planeación que viene en la Constitución. Vamos a fortalecer el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que crea la Constitución de la ciudad. Vamos a flexibilizar sus mecanismos para que pueda trabajar de manera adecuada. Lleva 7 años y tiene que consolidarse. Estaremos de manera muy estrecha para que de ahí surja el Programa General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento Territorial a 20 años por lo menos de la ciudad y la Ley de Ordenamiento Territorial, que va a marcar ya de manera clara y con fuerza jurídica todo el diseño del desarrollo del equipamiento, infraestructura, usos de suelos de la ciudad a 20 años.
y ahí enfrentar pues, los problemas de corrupción que se han tenido, evitar la discrecionalidad, las normas técnicas que no solo generan confusión, para que transparentemos de manera nítida dónde se va a poder construir vivienda, dónde puede haber áreas de servicio, dónde habrá plazas comerciales, dónde habrá equipamiento urbano, de manera clara. En la parte de ordenamiento territorial, pues la lógica es que dejemos atrás esta tensión histórica que hay entre desarrollo urbano y protección ambiental. Que hable la norma, pues tienen que prevalecer las dos normas. El territorio debe ser el eje articulador de las políticas públicas en materia de desarrollo urbano, protección del medio ambiente, desarrollo económico y bienestar social. Tenemos que tener una visión integral en la que nos vamos a cruzar todas las secretarías con una misma orientación y, por supuesto, generando condiciones para que haya inversión privada en la ciudad, porque tenemos que generar empleos, es muy importante. El mejor programa social, lo repite la jefa de gobierno electa, es un empleo, es el mejor programa social que podemos nosotros generar, pero con una política articulada y con una nueva visión de carácter metropolitano. Como nunca tenemos una oportunidad para hacer una política metropolitana integral, coherente y participativa. Está la presidenta de la República, la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo, la gobernadora de Tlaxcala, el gobernador de Puebla, la gobernadora de Morelos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero además tenemos las alcaldías en las zonas limítrofes importantes, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, el caso de Azcapotzalco, y tenemos los gobiernos de Nezahualcóyotl, de Cautepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, que es un escenario único que no habíamos tenido. ¿Son condiciones inmejorables? Son inmejorables, porque además la presidenta Claudia tiene una visión metropolitana, estratégica. Sí. Creo que eso ayuda mucho. Clara la tiene plenamente entendida, Margarita en Morelos, Delfina en el Estado de México igual. Y vamos aquí a romper el viejo cartabón de los celos, de las divisiones territoriales que solamente existen en las leyes, pero no existen en los problemas de agua, de inseguridad, de medio ambiente, de movilidad. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Entonces, lo que nos vamos a orientar fundamentalmente, aparte de enfrentar toda la burocracia que hay en materia de usos de suelo, permisos, etcétera, es en dar una visión del desarrollo metropolitano, que es la llave para mejorar la calidad de vida en el centro del país. Como tabasqueño que soy, despertarse cada mañana por allá es un deleite. Así es. Pájaros, vegetación por todos lados, volteas y tal cual es el Edén. Pero de repente aquí me hace shock algunas cosas. Aquí no estamos muy lejos, por cierto, de un edificio en donde si uno mirara al horizonte, pues uno ve casas de más de 2, 3 pisos, departamentos, y de repente de la nada, una torre en medio de la nada, como si se hubiera transportado de Nueva York a algo y sin sentido aparente. Ahora, con estas nuevas funciones que usted describe, si yo soy un arquitecto y quiero construir un edificio de 120 pisos y empezar a sustraer agua de más, ¿lo puedo hacer directamente ya con la alcaldía como durante la campaña se estuvo asegurando que así era, que eso permisos los daba el gobierno de la ciudad, que ellos no tenían nada que ver? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque mucha gente, desgraciadamente, pues no tiene otra opción más que rentar, vivir en construcciones elaboradas por lo que mediática y profesionalmente se le conoce como cártel inmobiliario. Así es. Entonces, ¿qué procede con ellos? Bueno, en primer lugar tenemos que aplicar la ley. Evidentemente hay ejemplos lamentables de cómo, violando la ley, se han hecho construcciones monumentales en detrimento de la ciudad y de la comunidad donde se establece. Aquí está Torre Mítica, la estoy viendo desde acá. Ah, sí, sí. Es el edificio más alto de la ciudad. Construida en el pueblo, allá en Joco. ¿No le da coraje de repente querer ver la naturaleza y ver esa... Yo no estoy en contra del desarrollo. ¿Lo grotesco?
No estoy contra el desarrollo que tengamos rascacielos en esta ciudad, pero hay que ver cómo, cuándo, dónde y por qué se pueden autorizar. Pero afectar a Santa Cruz, a Toyac, al pueblo de Joco, creo que es, sin haberlo considerado, que es un error enorme. Entonces, yo creo que sí tenemos en esta revisión con el programa de ordenamiento territorial y la ley de ordenamiento territorial, definir claramente y con precisión las competencias en materia de uso del suelo. Donde están hoy parte en las alcaldías, parte en la Secretaría de Desarrollo Urbano, y el Congreso de la Ciudad tiene competencia para modificar los usos de suelo. ¿De qué sirve una planeación si de repente, no quiero calificar nada, ahí llega a discutir que se cambia el uso de suelo en la calle Galileo y Campos Elíseos en Polanco? Y lo de suelo, y creo que eso tenemos que revisarlo en serio, sin calificar a nadie, sin poner en duda si hubo buena fe o mala fe. Pero cuando ustedes pongan un escrito o un dedo ahí, un manuscrito, no la intervención, el comunismo, no nos están dejando... No, yo creo que hay que verlo y hay que poner reglas claras del juego, cumplirlas todos, y donde se puede, donde no se puede, pues no se puede. Hay que honrar las leyes que nosotros mismos hemos creado. Y castigar a quien se salte la ley. Sin lugar a dudas. Por eso, este trabajo que hicieron tanto Claudia Sheinbaum como Martí Batres en el combate al cártel inmobiliario con Ernestina Godoy en la Fiscalía es encomiable, porque es una señal muy clara de que esto no puede permitirse ya en la ciudad. Para ir cerrando, licenciado, ¿no cree de repente que la izquierda, sobre todo aquí en la ciudad, tiene unos proyectos y unos resultados honestamente maravillosos, pero luego le cuesta comunicarlos de manera efectiva a la población? Y esto lo notamos bastante en campaña. No entendíamos desde afuera cómo no se podía comunicar algo tan bello como lo son las utopías. Así es. En contraste con la corrupción que imperaba sobre el asunto del ex candidato de la oposición. Y creo que también lo considerarán ustedes, que es una deficiencia que se tendrá que corregir en este nuevo sexenio. Parte de ello influyó para que se perdiera la ciudad en el 21. Entonces, y el exceso de confianza, la soberbia, el triunfalismo, nos hizo mucho daño, sí. Pero también no saber comunicar de manera efectiva los logros. Entonces, me imagino que los primeros 3 años van a ser muy intensos. Así es. Pero también habrá que saber cómo comunicárselo a los capitalinos que todos los días son bombardeados por las radiodifusoras. No sé si usted haya encendido hace poco la radio, es infernal. El tratamiento mediático es auténticamente infernal. Sí. Entonces, ¿cómo comunicar ante una población que está todos los días atosigada de una versión sesgada del propio gobierno? Bueno, primero no van a ser 3 años de intenso trabajo, van a ser 6. van a ser ya costó trabajo los primeros 3. Todos. Pero esperemos que sí más. Tenemos 2 problemas. Uno, un problema de comunicación. Hay que saber comunicar bien. Y esto no tiene que ver solamente con la relación que podemos tener o no con los medios de comunicación o con las redes sociales. Yo creo que sí necesitamos mejorar nuestro trabajo territorial y de contacto directo con la comunidad. Y por supuesto hacer campañas de comunicación y concientización de lo que está haciendo, porque todo el recurso que se está utilizando es un recurso público de la ciudad y hay que demostrar que se está haciendo bien. Y por supuesto contrarrestar estas campañas del núcleo, el sector rojo, las noticias falsas a través de las redes sociales. Y también hay que hacerlo en las redes sociales. Tenemos que entrar al debate político actual. Ya no es en el meeting necesariamente. Ahora es en el Twitter. Antes era cuando empezábamos ahí en un mimeógrafo haciendo un volante, convocando una manifestación a un meeting. Bueno, ahora mandas un WhatsApp o un tweet o un Face y se multiplican las noticias y tiene una capacidad de convocatoria enorme. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Cómo se ha adaptado usted a las redes sociales? ¿Checa Twitter personalmente? Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de comentarios lee? Yo sigo básicamente el Twitter, que es el que yo le doy el seguimiento, aunque tengo Facebook y tengo Instagram y tengo... Pero ahora... Hay que estar en todos lados. ¿Ya, y no? ahora voy a estar en serio. Okay. Ahorita siempre lo he llevado por el perfil de la actividad que yo estaba desarrollando, básicamente la Secretaría de Gobernación, tenía que ser
mucho más reservado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora vamos a intensificar nuestro trabajo. Ok. Vamos a ver cómo nos resulta. Sí, porque también hay toda una población de jóvenes que estarían bastante interesados, ¿sí?, en saber la visión de ustedes. Sí, y creo que son indicadores muy importantes. Yo lo veo cuando subo los artículos que escribo. De acuerdo a la temática, es muy crítica y muy sensible la red social. Tú ves cuando te leen de veras un artículo que no les importó, de cuáles son los que tienen impacto, y si es un buen termómetro también para entender cómo comunicarnos mejor. Pero luego puede ser un termómetro maleado por los bots, la toxicidad. Twitter es bastante... Son muy tóxicas. Todas las redes sociales son tóxicas. Luego nos recuerdan a nuestras mamacitas. No, a mí me recuerdan hasta la tatarabuela, cabrón, a todo el mundo, pero no hay que cargarse con eso. No hay que envenenarse con esta parte negativa que tienen las redes sociales. Hay que respetarlas, que todo el mundo se exprese en la forma en que se exprese, pero uno tiene que saber de dónde vienen las cosas. Y creo que uno tiene la capacidad de leer bien qué es lo que están expresando en las redes sociales, más allá de las campañas que han sido inducidas. A manera de epílogo, don Alejandro, esta entrevista se está grabando el 11 de septiembre de 2024. Estamos a unos días del 26 de septiembre de 2024 y se van a cumplir 10 años. Bueno, primero es 11 de septiembre. Hoy se conmemora el golpe de Estado. El fallecimiento del doctor Salvador Allende, que para la izquierda mexicana, sin lugar a dudas, marcó un hito, una gran transformación, porque se demostró cómo era posible alcanzar un cambio por la vía democrática y no por la vía revolucionaria. Y eso nos marcó a mi generación, a muchas generaciones. Y por supuesto, viene el 19 de septiembre, que es un día para rememorar, porque pues, lamentablemente el sismo causó profundos daños. Pero también hay que ubicar cómo ese sismo del 85 generó una insurgencia cívica transformadora en la ciudad. El movimiento ciudadano que emergió de los escombros del 85 es lo que ha permitido, estoy convencido, en gran medida, el proceso de transformación y democratización de la ciudad. Correcto. Y sobre Ayotzinapa, 10 años. Bueno, ya daremos nuestra opinión el día 26, pero yo insisto, verdad y justicia. Yo creo que nosotros tenemos el compromiso político, ético, moral, de continuar con la investigación, de seguir buscando a los muchachos que faltan encontrar a 40 de los estudiantes y castigar a los responsables, hayan sido quienes hayan sido. Don Alejandro, muchas gracias. Un privilegio. Dale, buena suerte. Y seguimos en contacto.